el feature graphic, que sería la imagen destacada que os comentaba, el vídeo, el título de la aplicación, el icono, el nombre del desarrollador. Todos esos son factores, son metadata que nosotros podemos controlar a nivel interno dentro de las propias tiendas, de las propias consolas, perdón. Y vemos también otros que no son factores on metadata, son factores off metadata, como puede ser el volumen o el rango de instalaciones acumuladas en Google Play, que aparece, que es visible, donde veis ahí downloads, y la nota media acumulada, que también aparece en Google Play y también aparece en App Store. Son factores off metadata. Tenemos la short description, que es la descripción breve, y si tocásemos esa parte de la pantalla del móvil, accederíamos a la descripción. Es un campo que prácticamente, y según algunos estudios, no excede ni el 5% de los usuarios que llegan a una ficha. ¿De acuerdo? Aún así, eso no significa que no se tenga que optimizar y realizar de una forma correcta, ¿no? Pero bueno, eso ya nos da bastantes insights, ¿no? Y después los screenshots, que sí que es verdad que en el caso de App Store quizá tienen un poquito más de importancia a nivel de conversión. Ya vemos que el first shot de Google Play apenas se ven los screenshots. Y en el caso de App Store sí que se ven y tienen más importancia. Vemos algunos de los factores son metadata que hemos citado antes, como puede ser el app name, lo que sería el título de Google Play, el icono, el nombre del desarrollador, las valoraciones, la nota media, screenshots, etcétera, ¿no? Y vemos alguno más aquí. El texto promocional que os comentaba antes, un campo nuevo que antes no existía, la descripción que aparece si tocamos ese campo, el nombre del desarrollador, las valoraciones, etcétera, y comentarios. ¿De acuerdo? Aquí vemos, no sé si veis, mejor dicho, porque está un poco pequeño. Hemos intentado hacer una especie de resumen de los factores que hemos citado anteriormente y analizar también las particularidades de las dos tiendas principales de aplicaciones, App Store y Google Play. ¿Vale? En definitiva, las principales diferencias que ya he comentado un poco por encima antes, sin entrar en cada uno de los factores, porque podríamos estar mucho tiempo o más tiempo. Sí, esto ya cuando os lo descarguéis lo podréis ver. ¿Se me oye? Sí. Quizás destacar aquí en el caso del app name de App Store, de cómo ha ido evolucionando año tras año. En el primer manual, el campo de App Store tenía 255 caracteres, aunque ya poníamos que recomendábamos que no superase los 70, 100 caracteres. El año pasado ya hubo una actualización y pasó de 255 a 50 caracteres, ya era una bajada importante de keywords que podíamos trabajar en el app name, que recordemos que es el campo que más tiene a nivel de ASO de búsqueda. Y ya en iOS 11, en septiembre de este año, se ha actualizado a 30 caracteres. O sea, fijaros cómo va evolucionando esto. Espero que el próximo año sigamos manteniendo los 30 caracteres. Sí, no será ya directamente el nombre de la aplicación. Yo quiero hacer, hola a todos, ¿qué tal? Yo quiero hacer un comentario sobre esto, y es que ese recorte en el número de caracteres de AppName es debido principalmente a un tema de diseño. Apple no quiere que haya aplicaciones con títulos kilométricos, y también es una medida anti-spam, aunque como la vida, el spam siempre se abre camino por ahí, ¿no? Pero bueno, sí, que es importante que tengamos en cuenta que esto va evolucionando, va cambiando y son dos formas de entender también la búsqueda, sobre todo, por parte de Apple y de Google. Como hemos comentado antes, Google quizás indexa todo el contenido, incluidos los comentarios de los usuarios, y cualquier contenido escrito que esté en los campos de una ficha es susceptible de ayudarte a posicionarte por esas keywords. En el caso de Apple, pasando esos 255 caracteres del principio, recomendados 70 y cada vez menos, como que ha ido un poquito a ser más concreto y no solo por parte de los que nos dedicamos al ASO, ¿no? De no optimizar keywords o más keywords en estos campos que te proporciona iTunes Connect, sino también el descartar keywords, ¿no? El ejercicio de descartar keywords, cuando en Google Play es mucho más sencillo porque tienes muchos más campos para trabajar. Son un poco dos formas muy distintas de trabajar la búsqueda, sobre todo, y bueno, parece que las tendencias van por ahí, ¿no? Durante los últimos años. Sobre ese punto, Guille, yo creo que Apple tarde o temprano acabará teniendo en cuenta la descripción de las apps, porque
sobre todo para aplicaciones con mucho contenido, independientemente del app indexing, que lo veremos luego. Es físicamente imposible hacer un buen ASO jugando con apenas 160 caracteres, ¿vale? Es hacer un poco malabares, como decimos nosotros. Para reforzar esto, Apple tiene un bot, Applebot, que se encarga de rastrear la web, igual que Google tiene Googlebot. Apple tiene a su propio Applebot, que rastrea todo Internet y sobre todo las fichas de sus apps o las URLs de sus apps alojadas en itunes.apple.com. Estos son ya, bueno, teorías, ¿no? Ya se comentaba, ¿no? De cuando recortaron a 50 caracteres, se comentaba que lo siguiente sería que Apple empezara a ayudarte con la descripción a rankear por tu aplicación por las búsquedas. Pero bueno, todavía no ha sucedido y bueno, veremos a ver qué sucede, ¿no? A lo largo del año que viene os lo contaremos en el siguiente manual, si ha habido algún cambio. Sí, es cierto que cada vez tener menos espacio, digamos, para el ASO, lo que nos está obligando en muchos casos es sobre todo que los clientes se enfoquen mucho, ¿no? En nuestro caso es, ten claro para qué quieres salir, no tienes un gran abanico de keywords, digamos, con lo cual trata de priorizar mucho, que a veces es como, no, que keyword para hacer para todo, ya, pues aquí de momento nos están dejando poca cancha. Bueno, y también es un tema de business, ¿no? Cuantas menos keywords tienes en orgánico, más keywords tienes que pagar. Sí, claro. Es decir, si yo tengo, me lo invento, 10 slots para keywords y quiero atacar 15, utilizo 10 en orgánico y 5 pagándolas. Cuantas menos keywords en orgánico, más keywords pagadas. Lo que confirma que seguramente la descripción no acabará nunca siendo... Bueno, no sabemos. Lo que sí que es importante es que os quedéis con que cuando se define una estrategia ASO y cuando se hace una implementación hay que hacerla de manera diferente para App Store y para Google Play. En Google Play tenemos muchos más caracteres para trabajar. Podemos trabajar lo que decía Guille, más el mid-tail o el long-tail. En caso en App Store tenemos que ir a keywords más concretas. Incluso a nivel más formal o visual, Google Play tiene mucha más flexibilidad a la hora, por ejemplo, de hacer experimentos test A/B, que hasta ahora no lo hemos comentado, de forma nativa dentro de la consola de desarrollador de Google. Se permiten hacer experimentos para testear, por ejemplo, si un icono te ayuda, tiene mejor conversión que otro. Incluso se pueden añadir emojis en el título, short description, HTML. O sea, ya desde hace tiempo la flexibilidad a la hora de enriquecer la ficha desde Google Play ha sido mucho mayor que no de App Store. Yo creo que Apple, lo que decía Dani, tiende más hacia la parte visual, ¿no? A que visualmente la ficha esté más... En esta última... De hecho, en esta última actualización de iOS 11 ha dado mucho más protagonismo a la parte visual, a la parte vídeo, al formato vídeo, donde antes en el primer manual no se podía subir vídeo, ¿verdad? Era una característica solo de Google Play. Ya el año pasado poníamos que el vídeo ya era se introducía como algo nuevo y este año desde iOS 11 se pueden subir hasta 3 vídeos a la ficha de... Que se reproducen de forma automática mientras el usuario navega por búsquedas y en la propia aplicación, en la ficha de aplicación. Bueno, lo dicho, aquí podréis, cuando os descarguéis el manual, podréis leer tranquilamente cada uno de estos factores, los son metadata, off metadata y las comparaciones entre Google Play y App Store. ¿De acuerdo? Y a nivel de proceso ASO, prácticamente así conceptual, lo dicho, es un proceso, el ASO no es una implementación única que se queda ahí y bueno, ya veremos qué pasa, sino que supone de este círculo que se retroalimenta, ¿no? Que empieza con un research, no solo a nivel de las keywords que me interesa, por las que me interesa posicionarme, sino también un research de cuáles son las apps competidoras que se están posicionando por encima mío por esas búsquedas, por ejemplo. Es una especie de benchmark también muy importante que se tiene que hacer al principio. La propia optimización después de sacar todos los insights de esta fase previa, que sería el research, la optimización a nivel de los propios experimentos que hemos hecho en Google Play o con algunas herramientas para iTunes Connect. A nivel de keywords, cuáles me están funcionando mejor, por cuáles estoy posicionado, etcétera, etcétera. Y después la propia monitorización de todo esto, ¿no? Cuáles son las keywords que estoy monitorizando, cómo funcionan, cómo están mis competidores, están mejor o peor en los top charts, etcétera, etcétera.
Aquí también un poco a modo de ir marcando las cosas que vamos haciendo bien una vez nos lanzamos a realizar una implementación ASO, sobre todo con aquellos factores que podemos controlar, como hemos comentado antes, que serían aquellos factores son metadata. Pues bueno, lo típico para App Store, pues el AppName, ¿no? He optimizado el AppName aprovechando todos los caracteres posibles, que como hemos dicho antes son 30, introduciendo aquellas keywords además de la marca que me pueden ayudar pues, a posicionarme por las keywords de negocio que me interesan, con mayor volumen. El subtítulo lo mismo, ¿no? He aprovechado esos caracteres para trabajar las keywords que más me interesan. El campo promocional, pues sí he introducido no un campo promocional que pueda ayudar a explicar mejor de qué va mi aplicación, incluso a mejorar el conversion rate. La descripción, campo keywords es un poco el seguir, ¿no? De todo lo que podemos realizar dentro de la consola de desarrollador, pues seguir punto por punto si he hecho lo básico, ¿no? Que sería lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y en el caso de Google Play, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que esta pequeña plantilla puede ayudar, ¿no? De forma muy básica a aquellos que se lancen a realizar una implementación, pues bueno, pues marcar pues si se han ido pasando todos los pasos básicos para realizar una ficha correcta, ¿no? Y a nivel de herramientas... Bueno, incluso comentar que una de las funcionalidades que hemos puesto en The Tool, en nuestra herramienta ASO, precisamente era un poco unido a ese checklist, el ASO Score, el que tú puedas introducir la ficha dentro de The Tool y te pueda dar una nota y te dice qué comentarios, qué puntos de tu ASO tienes que mejorar, ¿no? Eso es importante. Bueno, a nivel resumen de herramientas, hemos querido poner las principales herramientas que hay en el mercado. A nivel nacional hay pocas, sobre todo internacionales, y sobre todo no solo herramientas ASO, porque como hemos dicho, ya no solo no solo importa el ASO, sino también importa el comportamiento de los usuarios dentro de la aplicación, el cómo mido esos usuarios, de dónde me llegan, cómo me comunico con ellos, cómo potencio la comunicación con esos usuarios, herramientas que permiten hacer testing dentro de la ficha. Pues aquí hemos puesto las principales herramientas que hay a nivel mundial, por cada uno de esos de todos esos puntos. Sí que es cierto que no existe una única herramienta, ojalá, pero no hay una única herramienta para todo, y nosotros que somos conocedores de varias o de casi todas las herramientas que están ahí, pues al final tenemos que estar saltando de una en otra para intentar recoger información de todas. Hay algunas que son herramientas y hay otras que son SDK, lo que implican una implementación de ese código dentro de la aplicación. Y os pasamos con Dani. Con Dani y con José. José, ambos hablaremos juntos en esto, José. Bueno, pues ya hemos visto la parte de ASO, de cómo optimizar nuestra aplicación para que se posicione dentro de las tiendas de aplicaciones. Cuando hablamos de tiendas de aplicaciones hablamos principalmente de App Store y de Google Play. Pero la visibilidad de una aplicación no solo viene desde dentro de las tiendas de aplicaciones, también puede venir desde fuera. Por eso en Picasso acuñamos hace 2 años o así el término AVO o AVO, App Visibility Optimization, que es el conjunto de técnicas que nos permiten aumentar o mejorar o maximizar la visibilidad de nuestra app tanto en las tiendas como fuera de ellas. Cuando hablamos de incrementar o maximizar la visibilidad fuera de las tiendas de aplicaciones, hablamos básicamente de la búsqueda en Google, en la web móvil de Google, ¿vale? De esta forma, AVO es la suma de ASO, la suma de SEO para apps. Si bien es cierto que hasta hace no mucho decíamos que el ASO es el SEO de las apps, no es así exactamente, ¿vale? Por un lado tenemos el ASO y por otro lado tenemos el SEO. Entonces, volviendo a lo anterior, AVO es igual a ASO más SEO más App Indexing. Entendemos App Indexing como la indexación de los contenidos de nuestra app en la búsqueda móvil de Google para, bien, conseguir nuevas instalaciones, aunque esto es algo que ha perdido... Voy a esperar a que pase la moto. Esto es algo que ha perdido un poco de fuelle y básicamente es para el re-engagement. ¿Me dejáis el mando? Por favor. Perdona. Ahora te paso la pelota. El App Indexing, o sea, yo creo que al final hay un tema importante que es cada vez las aplicaciones, o al menos así es como las entendemos nosotros, deben de ofrecer más utilidad que contenido, ¿no? Con lo cual, pues al final que tú tengas una aplicación que solamente tiene contenido no ofrece ningún valor diferencial a nivel de uso, ¿no? Creo que es en parte por el tema por el que el App Indexing se está desinflando,
App Indexing está enfocado principalmente a sitios web o aplicaciones cuyos sitios web contienen mucho contenido, valga la redundancia, sobre todo e-commerce y sobre todo webs con mucha información, como puede ser Wikipedia, por ejemplo. Los señores que más App Indexing hacen, porque se dice que el 70% de las búsquedas que se hacen en móvil devuelven resultados de App Indexing, son los señores que más contenido tienen, léase Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, etcétera, etcétera. Es decir, el App Indexing no es un bicho, entre comillas, para que sirva para todo el mundo. No es algo que todo el mundo tenga que plantearse hacer App Indexing. Partiendo de la base de que para hacer App Indexing el contenido de tu app y de tu web debe ser exactamente igual, y a la que nuestra web no tiene el mismo contenido de nuestra app o que nuestra app, no podemos hacer App Indexing. Es un problema clásico de muchos de los clientes, ¿no? Que tienen su equipo por un lado que trabaja la aplicación, su equipo por otro lado que trabaja la web, y cuando les hablas de App Indexing y dices, ¿cómo que tengo que hacer un match? Pues entran en colapso y la mayor parte de veces no acaba llegando a buen puerto. Aquí hay otro problema, entre comillas, y es que los equipos de desarrollo de aplicaciones nativas saben algo de web, pero no demasiado, y viceversa ocurre lo mismo, ¿no? La gente que sabe mucho de web, poco o nada, poco sabe de aplicaciones. Entonces, recapitulando, hago el conjunto de técnicas que nos permiten ampliar o maximizar la visibilidad de nuestra app en todas partes, desde dispositivos móviles. Que sería bueno poner un ejemplo de App Indexing, ¿vale? Porque hay mucha gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, imaginemos, voy a poner el ejemplo de Wallapop, ¿vale? Imaginemos, por poner uno, ¿no? Wallapop tendrá su ficha optimizada a nivel ASO, habrá hecho su título, su descripción corta, tendrá la parte visual, etcétera, etcétera, y habrá definido cuáles son las palabras claves por las que se quiere posicionar en App Store y en Google Play, ¿vale? Y eso lo tendrá trabajado. Ahora imaginemos que Wallapop se puede posicionar por todo el contenido que está dentro de la aplicación. Es decir, que si yo estoy vendiendo una bicicleta de segunda mano de la marca, no sé, HB en Valencia, o de la marca lo que sea, pues es que cuando un usuario busca desde su dispositivo móvil en Google Web, ¿vale? Y busca comprar bicicleta de segunda mano en Valencia, esas keywords a lo mejor no las está trabajando Wallapop en su ficha, pero eso es un contenido que está dentro de la aplicación. Entonces el usuario busca desde el móvil y el resultado que le aparece en Google Web es el resultado de Wallapop, es la de Wallapop. Además, App Indexing se trabaja con Deep Linking, con lo cual el usuario, si ya tenía la app instalada de Wallapop, cuando le da el botón de instalar o de abrir, le lleva directamente a la venta de bicicletas de segunda mano en Valencia, ¿vale? O sea, imaginaros el potencial que tiene para aplicaciones transaccionales, ¿no? O de e-commerce, que es que puedan posicionar todo el contenido que tienen. Entonces, también, como decía Dani, tiene mucho sentido para aquellas apps que tienen muchísimo contenido. Por ejemplo, rápidamente, App Indexing nos sirve para juegos, ¿vale? Y un paso más allá del App Indexing, que no lo comentamos aquí, es el nuevo híbrido que ya está apareciendo por ahí, que son las PWA, o Progressive Web Apps, que son aplicaciones que se descargan y pueden funcionar sin conexión, que tienen casi acceso total a todo el hardware del dispositivo, etcétera, 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 ¿no? O sea que dentro de poco a lo mejor vemos un nuevo bicho por ahí, que son las PWA. Sigamos. Bueno, vamos a hablar de SEO para apps. Os he comentado antes que una cosa es ASO, para posicionarse en las tiendas, y otra cosa es SEO, para posicionarse en la web, ¿vale? SEO, que son las siglas de Search Engine Optimization, es el conjunto de técnicas o las técnicas que aplicamos sobre nuestro dominio, o en este caso sobre la URL de nuestra web, ¿vale? Recordemos que, y esto creo que está aquí, que recordemos que todas las aplicaciones están alojadas en dos de los dominios más potentes de todo Internet, que son apple.com y google.com. Si a eso le sumamos que las búsquedas realizadas desde dispositivos móviles, y hablo de la web, no estoy hablando de las tiendas de aplicaciones, van en aumento o están creciendo de forma exponencial y de forma bastante loca, como digo yo, pues las aplicaciones tienen que hacerse un hueco ahí. Entonces, SEO para aplicaciones, todo lo que podemos hacer con la ficha de nuestra app para que nuestra aplicación o juego se posicione en la búsqueda móvil de Google, ¿vale? Dentro del SEO para apps podemos encontrar dos tipos de resultado en la búsqueda móvil de Google. Por un lado tenemos los resultados sencillos, es decir, cuando buscamos, por ejemplo, Badoo, ¿vale? Y yo no acostumbro a realizar esa búsqueda porque estoy casado con la señorita Miriam Peláez,
pero eso es un usuario que busca Badoo porque quiere encontrar la aplicación Badoo. Después de toda la ristra de anuncios de AdWords que está haciendo tanto Badoo como todos sus competidores, nos encontramos con un resultado orgánico de Badoo en el que se ve el título de la aplicación, se ve el icono, se ve el desarrollador, se ve la valoración que han expresado los usuarios en la ficha de la aplicación y se ve un bonito botón de descargar. Evidentemente ese resultado, sin contar el famosísimo AMP que tan de moda está ahora, es de los resultados que más llama la atención, ¿vale? Eso por un lado, y por otro lado tenemos los resultados en forma de App Packs, que lo comentaba antes creo que Guille. Los resultados de App Packs son los resultados que aparecen cuando Google entiende que lo que está buscando el usuario son apps o juegos móviles. Por ejemplo, y haciendo referencia a Badoo, cuando el usuario busca apps para ligar o aplicaciones para ligar o aplicaciones de ligar o apps de ligoteo o apps para ligar en Valencia o en Barcelona o en Madrid o en donde sea, lo que se muestra después, otra vez igual, después de la ristra de anuncios de AdWords y de AMP, en el caso de que lo haya, un snippet súper enriquecido que no deja de ser que es una cuadrícula de aplicaciones, cada una con un fondo de un color, es decir, un resultado en el que si el usuario está haciendo una búsqueda de apps y se encuentra con ese resultado tan llamativo, evidentemente no va a pasar de ahí, ¿vale? No va a pasar de ese resultado. SEO para apps, por un lado resultados sencillos y por otro lado resultados en forma de App Packs. José, cuéntanos algo de los App Packs. Creo que la imagen esta es clara, o sea, no pasas de aquí. Exacto, es entre comillas reventar la búsqueda, ¿vale? Es decir, Google no quiere que entres en ningún sitio web. Google quiere que descargues una aplicación de Google Play Store, porque probablemente esté ganando dinero por ahí a base de compras in-app o suscripciones in-app. Y lo mismo en el caso de iPhone. Los App Packs, diferenciamos App Packs por sistema operativo y por dispositivo, ¿vale? Es decir, que no se muestran los mismos App Packs si hacemos la búsqueda desde un Android o si hacemos la búsqueda desde un iPhone. Cada aplicación, tenemos varios tipos, bueno, más que varios tipos de App Packs, tenemos diferentes tipologías de App Packs. Tenemos los App Packs de 3 resultados, en el que aparece una fila con 3 apps. Tenemos App Packs de 6 resultados, en los que aparecen 3 apps en una fila y 3 apps en la segunda fila. Y cuando hay más de 6 resultados de App Packs, lo que se muestra es un botoncito o un enlace, ahora mismo no recuerdo, que pone mostrar más o ver más, y cuando tocamos ahí directamente toda la pantalla se convierte en una cuadrícula de aplicaciones. Es decir, el usuario que cae ahí es raro que vuelva otra vez a la búsqueda de Google para encontrarse con resultados sosos de solo texto, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver qué es lo que afecta al SEO para apps. Básicamente, el primer paso para hacer SEO con nuestra aplicación o juego móvil es tener la ficha optimizada para ASO. Es decir, una vez tenemos la ficha optimizada para ASO, ya podemos empezar a pensar en SEO para aplicaciones móviles. ¿Por qué digo que el primer paso es hacer ASO? Porque haciendo ASO estamos rellenando una serie de factores o una serie de campos que luego Googlebot, el crawler de Google, va a rastrear al 100% tanto en App Store como en Google Play y nos va a ayudar a indexar y a posicionar, que son las bases del SEO, ¿no? De crawlear, analizar y posicionar. A nivel de factores, igual que en el ASO, igual que en el SEO clásico de la web, tenemos factores on-page y tenemos factores off-page. Los factores on-page son todos aquellos campos de texto que el crawler de Google puede leer, y os aseguro que son todos, ¿vale? Sea JavaScript, esté escondido, no esté escondido, lo lee todo. Por ejemplo, tenemos la URL en el caso tanto de Google Play como de App Store. Igual que las keywords en el dominio afectan a la hora de posicionar una web en SEO, las URLs en la ficha de nuestra aplicación, tanto en App Store como en Google Play, nos van a ayudar a posicionarnos: nombre del desarrollador, el título de nuestra aplicación o el app name, la short description para el caso de Google Play, que aunque en la web pública de Google Play la short description no se vea, Google sí la ve, ¿vale? Y la long description o la descripción larga. Y en cuanto a factores off-page, tenemos el volumen de ratings. Los ratings son fundamentales tanto para posicionarse en App Store, cuando hablamos de ratings hablamos de valoraciones, cuando el usuario pone 1, 2, 3 o 4 o 5 estrellas. Son súper importantes para posicionarse tanto en ASO como en SEO. Tenemos el contenido de las reviews que dejan los usuarios, porque esos contenidos esos reviews, esos comentarios están alojados en la ficha y son campos de texto, son cadenas de texto que el bot de Google también puede leer. Y los enlaces. La base del SEO son los enlaces, el que diga que no miente, ¿vale? Igual que la gasolina de las apps son las instalaciones, la gasolina del SEO son los enlaces.
Y son más o menos parecidos tanto para App Store como para Google Play. Yo un comentario aquí, o sea, independientemente de estos factores más concretos, que no se nos olvide, que igual hemos pasado muy rápido, que es toda la fase de research, es decir, de lo que es el análisis de palabras clave. Todo este trabajo se tiene que optimizar en función de unas palabras claves que has analizado, donde como todo en el SEO depende del volumen de búsquedas, que es al final un error clásico, es mi nombre es este, pues nadie me busca así, ¿no? Entonces hay una lógica siempre de adecuar nuestros contenidos a cómo lo buscan los usuarios, y también obviamente de tu estrategia de negocio, ¿no? Con lo cual entre esa estrategia de negocio adecuada como la buscan los usuarios es como deberíamos de optimizar luego todos estos factores, ¿no? Que no se nos olvide la primera parte porque creo que es la más crítica. Correcto, totalmente de acuerdo. Y jugar aquí también con cuidado con las expectativas, ¿no? Porque también encontramos clientes en muchos casos, ¿no? Que se quieren posicionar por esas keywords que sabemos que es imposible, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar también un keyword research hay que entender también en qué fase del proyecto está el cliente. Si es un cliente que tiene una marca, que sabemos que van a llegar un montón de descargas, si es un cliente que no tiene una marca y que está construyendo una nueva marca, si la capacidad que va a tener para hacer campañas y crear campañas, es decir, a la hora de hacer esa fase de research que es muy importante, hay que tener en cuenta en qué momento está el proyecto para definir qué palabras clave son las adecuadas en base al volumen y el tráfico que hay y en base a la dificultad también que tienes de posicionarte por esas palabras claves o no, dependiendo de cómo seas. No es imposible a día de hoy, por ejemplo, poner un ejemplo, me venía justo la semana pasada un nuevo cliente que me decía, bueno, sacamos una app de dating, ¿no? Que además es uno de los verticales más demandados o con más tráfico que hay en las tiendas de aplicaciones. Si sacas una nueva app de dating, tienes que ser consciente que estás compitiendo con los Badoo, con los Tinder, con los... no sé, porque no soy tampoco busco aplicaciones, pero me refiero que tienes que saber que si vas a sacar una nueva aplicación de dating, te estás metiendo en un vertical con muchísimo tráfico, pero con muchísima dificultad, ¿no? Entonces también tienes que jugar con eso a la hora de definir cuáles son las palabras clave de tu proyecto. Y visto el SEO para apps, dentro de lo que es el ABO, ¿vale? Tendríamos también el App Indexing, que ya lo hemos comentado un poco por encima. ASO es posicionar nuestra app en las tiendas, SEO es posicionar la ficha de nuestra app en la búsqueda móvil de Google, App Indexing es posicionar el contenido de nuestra app en la búsqueda móvil de Google. Bueno, esto ya os lo he contado, lo hemos contado. Algunas recomendaciones para implementar el App Indexing. Una cosa importante aquí, un punto importante aquí, es que Google va cambiando la documentación del App Indexing cada 2x3. A día de hoy es complicado o es complejo implementar App Indexing porque requiere de tiempo y de horas tanto del equipo técnico de la web como del equipo técnico de la app, que se tienen que poner de acuerdo, tienen que realizar una serie de implementaciones dentro de la aplicación. Pero bueno, 5 consejillos para App Indexing. Lo primero de todo es que tenemos que crear una tabla de equivalencias entre el contenido que tenemos en nuestra web y el contenido que tenemos en nuestra app, que debe ser casi idéntico, si no, no podremos trabajar App Indexing. La segunda recomendación es no indexar aquellos contenidos que son exclusivos de la aplicación. Siempre tiene que haber un equivalente web-app. Tercer consejo, acceso directo de App Indexing a la app. Vale, es decir, las URLs, entre comillas, de nuestra app que indexamos en App Indexing tienen que tener aquello que se llama First Click Free o First Tap Free. Es decir, no puede haber un pop-up que salte y pida el rating al usuario, no puede haber un banner, no puede haber nada que enturbie o que entorpezca, mejor dicho, la navegación del usuario por dicha aplicación. Importante, hay que incluir un botón de retorno al buscador, es decir, no puede ser que yo aterrice en un contenido de una aplicación y cuando le dé para atrás me vaya a la portada de la aplicación. No, tengo que volverme a los resultados de búsqueda de Google. Y último consejo, podemos trabajar con Google Search Console, que es la herramienta de Google para monitorizar tanto la visibilidad de nuestra web como nuestra app, como nuestro contenido de App Indexing, y podemos ver cómo van a lucir los resultados antes de lanzar a producción todo lo que es la implementación de App Indexing. Yo
volviendo un poco por comentar, o sea entre cómo va cambiando la documentación de Google y la complejidad que tiene a nivel de desarrollo, son proyectos que en nuestra experiencia están costando mucho. Se está poniendo el ejemplo de Wallapop, que creo que es un buen ejemplo. Nosotros en este caso no trabajamos para Wallapop, trabajamos para otro tipo de grandes marcas, etcétera. Entonces, claro, pues me viene ahora mismo el caso de una aplicación que tiene una serie de promociones, pero que no están correlacionados con las promociones que tienen en la web. Entonces, son términos de búsqueda muy golosos, con mucho volumen, etcétera, pero que somos incapaces de generar esa correlación o ya entras en unas dinámicas muy complicadas, ¿no? Con lo cual, entre que la documentación cambia y lo complicado que es poner a coordinar a los equipos de apps con los equipos web, son proyectos que en nuestra experiencia son complejos. Entonces, por acabar un poco con la parte de Avo, el ASO lo tenemos que hacer todos, o todos los que tengamos apps o juegos móviles, sí o sí.